los que comenzaron a escuchar la transmisión. Miren, empieza la tos, pero son las alergias también. No se asuste. ¿Qué les parece si vamos a estudiar la palabra de Dios? Juntémonos para estudiar la palabra de Dios. Escuchemos el consejo de Dios que Dios tiene para hoy, para nosotros. Habrá algunos, déjenles digo esto, habrá algunos que dicen, no, ya tengo 5 años en la iglesia, o 10 años ahí con el pastor, y ni me acuerdo de los mensajes del año antepasado, es más, de la semana pasada no me acuerdo. Bueno, yo les expuse hace un tiempo donde alguien decía en la iglesia, pues que no me está ayudando, ni me acuerdo de los mensajes. Mire, honestamente hay veces de que yo no me acuerdo, por eso tengo mis bosquejos aquí, tengo que ir a buscar, examinar. Pero es como que si yo le dijera, yo no me acuerdo de la comida que mi esposa me preparó hace 3 años, hace 2 años. Sin embargo, en ese momento me nutrió, me fortaleció y me ayudó para seguir adelante. Véanlo así. Tampoco no quiere decir que pase por alto, no. Saben, yo siempre observo las personas, los hermanos y hermanas que escriben, porque están poniendo ahí todo su ser. Nada más hay unos que están escuchando, algunos que sí, bueno, yo le escucho la retransmisión, sí, está bien, también. Pero cuando usted se está enfocando, no solamente en lo que está escuchando, sino que también, bueno, a ver si es cierto lo que está diciendo, como dice que los debería escuchar, escuchaban, pero estudiaban, escudriñaban las escrituras para ver si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. Y bueno, es algo, ahora no lo haga porque yo le estoy diciendo, hágalo porque usted dice, yo quiero aprender más, yo quiero entender mejor. Y eso habla mucho de la persona, créanme, para mí. Tal vez usted dice, no, a mí no me interesa apuntar. Bueno, si él dice que él nos recordará, pero ¿cómo nos recordará si no hay un modo de estudio, de continuar con los estudios? Y miren, vamos a la epístola de los Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y el título de esta predicación se llama El camino más fácil, The Easy Way. Y a un lado del título yo puse en mi bosquejo el camino más fácil, y dice, no siempre es el mejor, para que vaya alineando el propósito, el objetivo de esta predicación, para dónde estoy apuntando, o más bien el Señor. Leemos con entendimiento, con reverencia. Dice la palabra de Dios, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hablemos con el Señor. Señor, tú eres bueno, Señor. Tú has mostrado, Señor, tu misericordia, Señor, hacia nosotros, Señor, que no hemos recibido el castigo por el pecado que hemos cometido, Señor. Porque día con día, Señor, nos ensuciamos, Señor. Cometemos pecados, Señor, porque somos pecadores, Señor. Porque tenemos esa naturaleza que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva, Señor. Ese pecado original que viene arraigado, asentado en cada uno de nosotros, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que nos limpies, Señor, con tu palabra, Señor, que nos laves, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es la única que tiene el potencial, Señor, para limpiarnos, Señor, y estar delante de ti, Señor, y alzar nuestras manos limpias después de que hemos permitido, Señor, que tú nos limpies con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Oro por esta congregación, oro por todos mis hermanos y hermanas que nos están escuchando y que van a escuchar la retransmisión. Gracias, Señor. Deposita en cada uno de ellos, Señor, un espíritu, Señor, de obediencia, Señor. Un espíritu, Señor, que fortalezca, Señor, su entendimiento, Señor, sus fuerzas, Señor, para seguir adelante, Señor, en este caminar, Señor. Gracias te damos, Señor, por mostrarnos, Señor, el camino más fácil y el camino más difícil, Señor. Ayúdanos a entender y a discernir, Señor, con entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Relájese, siéntese, prepare su corazón. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y yo le pido que prepare su corazón de tal manera que diga, es Dios el que me está hablando, es Dios quien me está retando, es Dios quien me está fortaleciendo en mis luchas y en mis pruebas. Todos tenemos, hermanos, pruebas y luchas. Por eso yo le pido la gracia de Dios a cada uno de ustedes para que al escucharlo, al escuchar la palabra de Dios y al estudiarle y al escudriñar y al recibir su mensaje, lo recibamos con humildad, hermanos. Amén. Y con la gracia de Dios. Gracias, Señor. Muy bien. Sin duda seguimos siendo testigos del vandalismo y anarquía en este país, con manifestaciones que aún en algunos lugares de este país se sigue manifestando. Tal vez han sido testigos, yo no he visto muy de cerca las noticias últimamente, pero alcancé a ver algunas donde cometieron hechos de vandalismo pintando monumentos en el país donde, por ejemplo, George Washington y algunos otros monumentos que los vandalizaron. Y eso es terrible y eso da vergüenza, hermanos. Esta nación que se ha caracterizado por ser, entre comillas, los más inteligentes, los más donde hay, bueno, creo que hemos caído en todo eso que es la anarquía. Y como leíamos de que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Hoy en día estamos viviendo la anarquía, pero fue sembrada y alimentada por ciertos presidentes, llevando a la rebeldía, a la obstinación, a la prepotencia a esta nación, despertando en muchos un espíritu antimigrante, un espíritu racista, que tal vez no estaba ahí, pero lo sembraron y la persona decidió abrazar el racismo. Y bueno, ahora sí que cada quien decide, pero sin duda estamos viendo los resultados del poder de las palabras de los líderes. Y con esto quiero decir también de que jamás se podrá justificar la maldad
para acabar con la maldad, la desigualdad. No estoy de acuerdo tampoco con el abuso de la autoridad del cuerpo de policía, pero tampoco con la anarquía de la ciudadanía. Pero este problema no solo lo podemos ver en nuestras ciudades, también se puede ver en los hogares, cuando está la anarquía, cuando los hijos se rebelan, cuando no hay un liderazgo, en los matrimonios, cuando no hay una sujeción, primeramente, a Dios. Entonces, ¿cómo podría haber un orden? También lo podemos ver en las iglesias, y no hablo de todas las iglesias, hermanos, todas las congregaciones. Cuando se hace a un lado la palabra de Dios para poner nuestras ideas. Recuerde de que como creyentes de la Biblia y su contenido, Dios nos demanda más como cristianos, como hijos suyos, que al resto de la gente que no conoce y no entiende y por ende no respetan ni temen a Dios. Mire lo que dice la Escritura del versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Recuerden que nosotros seguimos siendo gentiles, cristianos por supuesto, pero no dejamos de ser gentiles, que andan en la vanidad de su mente, su forma de pensar. Ellos creen que así es, se debe de hacer y órale, ándale pues. Teniendo el entendimiento entenebrecido, no pueden ver con claridad, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Mire esto, que la dureza de corazón provoca torpeza. Miren, porque nos está costando a todos los ciudadanos, nos está costando, por ejemplo, a través de los tributos, a través de los impuestos, pues vamos a tener que reconstruir todo eso que están destruyendo. ¿Sí lo ven? Ahora, mire esto. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ya no les, ni la vida humana respetan. Se entregaron a la lascivia y cometen con altivez clase de impureza, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. A nosotros como cristianos Dios nos demanda más porque nos dejó ejemplo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, si en verdad habéis oído, si en verdad eres cristiano o cristiana, y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ya no sigan con la misma forma de pensar. Por eso sigue diciendo, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo menciona en Romanos 12, dice, os ruego por las misericordias de Dios que cambie su forma de pensar, renovemos nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, uno con otro. La mentira, mientras hablamos mentira, hablamos más del padre de mentiras. Miren lo que dice ya en el versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque la boca habla de la abundancia del corazón, ¿cierto? ¿Sí? No me crea a mí, créale a Jesús, que fue el que dijo esto. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y si mis palabras no van a edificar, van a destruir, mejor cerremos nuestra boca. Hay un dicho por ahí que dicen que en boca cerrada no entran moscas. ¿Y es cierto? Y sigue diciendo, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, construir, y que es necesario, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿A quién entristecemos cuando hablamos palabras ociosas? Al Espíritu de Dios, al mismo Dios. Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si usted es cristiano, usted ha sido sellado. Tiene la garantía, tiene el pasaporte para ir al tercer cielo. Si aquí usted no tiene documentos, no se preocupe. El cielo y la tierra pasarán, más su palabra no pasará. Si usted tiene la palabra de Dios viva y activa en usted,
no se preocupe, usted tiene el boleto asegurado, ya pagado. Y va a venir el Señor por nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar y vendré por vosotros. Esa es la promesa. Créale a Jesús. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Bueno, creo que es fácil de entender esto. Quítese, despójese, porque obviamente nos está hablando de nuestra vieja manera de vivir, ¿cierto? Que la cual heredamos y que dentro de nosotros pues llevamos todo eso. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y aquí es donde todos estamos en ese proceso, todos, hermanos. Dice: antes, ser benignos. Habla lo opuesto de la malicia, que es lo opuesto, la benignidad. Menciona esto, dice: antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos. Cuando habla misericordia es de que aunque se merezca que no le hable, aunque se merezca el castigo, no se lo doy. ¿Por qué? Bueno, aquí no lo dice. Dice: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor Jesucristo nos enseña el modelo, el principio de lo que es la oración al Padre. Se ora al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo hace la obra. Y dice: cuando oréis, oréis así. No hagas como los gentiles que no conocen a Dios, que creen que con su vana repitería serán escuchados. Dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro, de todos, no nada más mío, no, de todos. Padre nuestro que estás en los cielos. Quiere decir que no pensemos en las cosas terrenales, no nos anclemos. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiere decir que lo glorifiquemos y que lo exaltemos como se merece. Santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad. Y aunque sea dolorosa, yo la acepto. Aunque sea dolorosa lo que es la pandemia, los estragos que ha dejado esta pandemia, ¿es la voluntad de Dios? ¿O qué? ¿Cree que Satanás ganó? No, Dios permitió, Él no la mandó. Sin embargo, Él permitió, y ya lo hemos compartido la causa. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación, tampoco nos metamos en la tentación. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Le estamos diciendo a Dios: con esa misma vara que estás midiendo, que yo mido a mis hermanos, con esa misma vara mídeme. Y si hemos sido perdonados por Dios, ¿qué es lo que no nos está sugiriendo? Nos está mandando. Es algo imperativo. Perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó? Sin condiciones. ¿O qué te dijo? No, hasta que traigas esto, hasta que cambies, hasta que dejes de hacer esto. No, nos aceptó tal y como veníamos, hermanos. Pero sí nos dice: despojémonos. Ayer en la oración, que venimos a la oración, Dios nos dio una palabra confrontadora que consideré importante, parte de esa enseñanza que duró unos 5 o 10 minutos a lo más. Consideré importante compartir, y es que no siempre el camino fácil es lo correcto, porque tomé una escritura en Amós capítulo 3, versículo 3, donde dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y en la narración de la prédica, por eso hasta el título lleva así. No siempre el camino más fácil es el mejor. Y ayer estábamos viendo de que, mire, la Biblia nos muestra de hombres que caminaron con Dios. La iglesia caminó con Dios, los discípulos caminaron con Jesús. Él dijo: yo soy el camino, y anduvieron con Jesús. Hubo uno que apostató y desertó y lo entregó, y bueno. Pero
vemos, la Biblia registra en el libro de Génesis también de que hubo un hombre llamado Enoc que caminó con Dios por más de 300 años y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo, caminaban juntos. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos van a caer, los dos están ciegos. O sea, habla de que no van a seguir, podrán seguir un tiempo, pero no van a prevalecer, no van a avanzar. Una casa dividida no permanecerá. Quiere decir que no están de acuerdo. Y en la vida siempre va a haber retos y obstáculos. Ponía el ejemplo de los jóvenes que se enlistan al ejército y obviamente para ir a la batalla, pues primeramente los ejercitan y los levantan temprano en la mañana y para hacer el ejercicio pues les ponen obstáculos. Primero corran y después tienen que subir una montaña, tienen que subir una pared de madera, les ponen una soga, tienen que subir, tienen que pasar por debajo de alambre, sobre lodo, diferentes retos para que estén acondicionados para enfrentar la batalla, que puede ser en diferentes circunstancias y tiempos tal vez climáticos. Entonces, en ese ejemplo yo veía cómo les ponen una pared grandísima y les ponen una soga, y tal vez para algunos no, pues no, es bien difícil subirla. Sin embargo, para los que no, toman el camino más fácil y rodean, y dirían por ahí, ya chirió, ya engañó, ya hizo trampa, y lo van a ver como un obstáculo, pero otros lo van a ver como un reto, como precisamente eso, un reto, donde los está retando las mismas circunstancias o el mismo ejercicio para que escalen. Y eso implica esfuerzo. Eso implica, no tiene un elevador por aquí, no tiene unas escaleras eléctricas, no, súbale. Implica esfuerzo, ¿cierto? Bueno, en la vida se nos va a presentar día con día retos. Algunos lo van a ver como obstáculos y van a tomar el camino más fácil. La Biblia me enseña en Éxodo capítulo 14, cuando Dios los saca de Egipto, dice que se los llevó por el camino más largo, o sea, más difícil. Y dice ¿por qué? Para que viendo la batalla no se regresen. ¿Cuál fue la batalla? Para ellos, cuando se vieron enfrentados a un mar, el poderío de un mar, y detrás de ellos el faraón con su ejército, dispuestos a matarlos, allí estaban delante. Para algunos sería un reto y muchos dijeron, ¿para eso nos trajiste hasta acá? Ellos querían el camino más fácil. Si hubiera una alfombra que los llevara a todo Israel hasta la tierra prometida, a gusto, tranquilo. Sin embargo, la Biblia me enseña que es a través de las tribulaciones, a través de los problemas, las dificultades, que va formando en nosotros un carácter. Por eso estamos siendo probados por fuego, todos. ¿Sí? Ahora, para él hubiera sido muy fácil decir, pues aquí me rindo. Pero Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Por qué clamas a mí? Tenía la vara, tenía la autoridad. Pero aún teniendo la autoridad, la palabra de Dios, de nada serviría tener la palabra y no vivirla. Porque ¿cómo es que se vive? Por fe. Por la fe el justo vivirá. Entonces hablaba de ese esfuerzo que tenía que hacer Moisés. ¿Se imagina? Ahí como conmigo, como que sí, como que no, como que le doy, como que vengo. No. Tuvo que dar con una convicción. Dios dice que siga adelante y sigo adelante. Y ese mar se abrió. Y tal vez tu mar no se te va a abrir porque estás ahí. ¿Y qué si me falla? ¿Y qué si me menosprecian? ¿Y qué si esto? Camina por fe. Obedece la palabra de Dios. Algunos tomaremos algunos tomamos el más fácil porque no nos demanda esfuerzo. No, yo aquí tranquilito. ¿Qué la oración? No, yo aquí bien tranquilito, relax. En cualquier
cosa o cualquier mandamiento, ir a predicar el evangelio, no, yo aquí estoy bien, que vaya el pastor, o que vaya fulanito, que vaya sutanito, que vaya, ¿no? Y no te mueres, ahí estás bien tranquilo, no te demanda esfuerzo. Mire, es por eso que muchos hombres o mujeres llegaron al divorcio, porque no pudieron tolerar el carácter de la otra persona, que se fueran ajustando uno al otro y tomaron el camino más fácil. Me divorcio, pues divórciate y órale, ahí está. Hubo otras mujeres, que hablando de mujeres, de que se les hizo más fácil y abortaron. No, porque se me van a dañar las caderas, porque esto que el otro, y lo que dar pecho, y que esto que el otro. No, mejor no, aborto. Y abortaron. Tomaron el camino más fácil, y muchas de ellas el día de hoy se sienten, bueno, están arrepentidas. Tal vez tomaron esa decisión a las circunstancias. Yo no digo que sea fácil, ¿no? Por eso te estoy diciendo que el camino más fácil no siempre es el mejor. O porque algunos tomamos el camino más fácil porque es el que me beneficia a mí y no a los demás. Con que a mí me beneficie, que es, por ejemplo, estamos viendo que estamos contaminando el medio ambiente. Miren, la pandemia son consecuencias de eso, hermanos. No, con que yo tenga mi camioneta y prendida no le hace que contamine, hay que paguen el bill mis hijos. Yo contamino, he hecho la basura a la tierra, al mar, estamos contaminando. A mí es lo más fácil poner la basura ahí en la esquina y alguien más lo tiene. Es lo más fácil, ¿no es cierto? No implica el esfuerzo de ir hasta el bote de la basura y tirarla ahí. Tal vez porque eso me beneficia a mí y no a los demás. Porque tal vez tomamos el camino más fácil porque es el que no me mueve de mi comodidad, aunque sea de corta duración y no a largo plazo o eternal. Y gente dice, santifíquese. No, hay al rato, ya merito, ya casi. Y por eso están batallando. Unos pensarán que el camino más fácil me perjudica, pero también a mi enemigo, y con tal que le toque a mi enemigo, no me dejo. Y ahí siguen con esa amargura, resentimientos, celos, envidias, contiendas, y ahí sigue. Todo porque todo lo que hace está motivado por la amargura y el resentimiento. Pero recuerde que cada uno es responsable de lo que va cargando por dentro. Cada uno. ¿Sí? Ya le dije, yo no voy a estar delante de Dios cuando delante de Cristo y usted, para que usted le rinda cuentas por su santidad. Cada quien es responsable, ¿no es cierto? Yo soy responsable de lo mío. Ahí sí, ni se meta. No, yo soy responsable. Si en mí se gesta la amargura, resentimiento, avaricia, codicia, el enojo, yo soy responsable. Y se va a ver evidenciado tarde que temprano. Porque del corazón salen las palabras, de las palabras se convierten en acciones, y las acciones se convierten en hábitos, los hábitos se convierten en conductas. Y ahí está, miren el Chapo cómo quedó. Sí, cualquiera, o sea, salió así de repente. Pero la avaricia, la codicia, la intolerancia, quiero más y quiero gobernar más. Un presidente, ¿por qué quieres que tu nación crezca? Para que haya la armonía entre tu ciudadanía, o porque para que digan que tú construiste ese muro, porque dejaste un legado. Pero un legado ¿para qué? ¿Cuál era el propósito, la motivación? ¿Por qué nos reunimos en la iglesia? Miren, hay algunos que quieren estar aquí y no pueden. Hola, hermano. Pero habrá algunos otros que están aquí y que no quieren estar aquí también. O al revés, hermanos. Mire, yo no quiero ser el motivo o su piedra de tropiezo. No, hermanos, yo voy a continuar adelante.
Así es, hermanos, amén. No, híjole, miren qué difícil es esto. Aunque no les veo sus expresiones, veo sus miradas. Sí, todos, ¿sí? No, híjole, miran, no es fácil, hermano. No es fácil, créanmelo. Porque al final de cuentas, el malo voy a ser yo. Mire, porque déjele aclaro esto. No importa lo que yo haga, si usted ya trae algo en contra de mí, todo lo va a ver mal. Y esto hablo en todos. Si usted trae algo contra el hermano, todo lo que haga lo va a ver mal. Contra el hermano, todo lo que haga va a ser mal. Con la maestra, X maestra, todo lo que haga lo va a ver mal. ¿Por qué? ¿Porque lo está haciendo mal o porque hay algo mal en su corazón? ¿Sí? Sí. Primero examinémonos, todos. En Hebreos 12:14 es uno de los versículos muy habla de la amargura, y es del versículo 12:14, Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. Bien sencillo. La paz, ¿qué es paz? Unidad. Tenemos paz para con Dios, ¿por qué? Porque hay unidad entre Dios y nosotros, ¿sí? Su iglesia. Y la santidad. ¿Qué es santidad? Recuerde que la santidad es ese proceso. La santificación es un estado. Soy santificado por la sangre de Cristo. Sin embargo, la santidad me corresponde a mí. La santificación le correspondió a Jesús en la cruz del Calvario y me santificó, me apartó para Dios. Pero ya de ahí en adelante yo le voy a rendir cuentas a Dios por mi santidad. Cada vez que me aparto de la envidia, el coraje, todo lo mal, la malicia, como nos enseñó Pablo en Efesios, dice: y seguí y la santidad, la cual nadie verá al Señor. ¿Se imagina estar en una iglesia y creer que es cristiano y que cuando se muera no va a ver a Cristo, sino que va a ver a ese juez insobornable que le va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad? Porque no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que está en la iglesia. Unos se me duermen aquí. ¿Qué es mi culpa? ¿De que se haya desvelado usted? ¿O no está entendiendo la palabra de Dios? Por eso, ¿qué? Ahora se va a enojar conmigo. Enójese, no le hace. Para eso venimos, hermanos, a aprender. Y usted está dándole las obras a Dios. Por eso está durmiendo, porque no le pone la atención que debe de tener a la palabra de Dios, o porque su cristianismo está siguiendo bien flaquito y no se siente fuerte. Mire, se siente así, no hay problema. A lo mejor está cansado por el trabajo, se levantó toda la semana temprano. Puede levantarse, lávese la cara, regrese. Es que no me quiero perder esto. ¿Sí, hermanos? Paz de Cristo, hermanos. No estoy enojado. Sentido común. Con la saliva, haga algo. Agarre un chicle, pellizcan para que no me duerma. Dígale ahí. Y si ve que su esposo, su esposa, un codazo ahí. Órale, te están hablando. Sí, mire, ya se levantó, ya se arregló, ya todo. Y vino aquí para dormir. Mejor quedes en su casa. ¿Sí? Y es para ti también que me estás. Háganse un lado, hermanos, porque casi de para allá. Pero no, es a todos los hermanos. ¿Sí? Nos cansamos, como todos nos cansamos, pero tomemos en cuenta todo eso. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura. Ahí está, lo que no se ve. Ustedes no saben si mi corazón está amargado, ¿sí? ¿Lo ven? ¿No? ¿No lo ven? Pero que si por dentro estoy así. No, hermanos. Bueno, mire, les voy a decir una de los bueno, ya se los dije, las palabras y las intenciones. Mi trabajo como pastor es exhortar, ¿no es cierto? Usar la vara, por ahí la tengo ahí cerquita, ¿sí? Y aventarla adentro para el que le toque. Así, cuando lo dejas está descargando, ¿qué voy a hacer? La vara y órale. ¿A dónde vas? Chiflarle. Pero eso le va a inspirar confianza a usted. Ahí está mi pastor. Imagínense las ovejas ahí. Dice que el Señor sintió compasión por aquellas ovejas que no tenían pastor, y sintió compasión.
¿Se imaginan que no tienen pastor, jeje, y se fue? No, sintió compasión. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Que brotando una raíz de amargura os estorbe. Te puede estorbar para tu crecimiento espiritual, hermano, hermana. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántos? Muchos. La amargura de un hermano o de una hermana puede dividir una iglesia, así como la amargura de una mujer o de un hombre contamina a toda una familia y todo se reproduce según su género. Y ahí todos quedan amargados, en la casa, en la oficina, en todo lugar donde no cambiamos nuestra forma de pensar, porque nos estamos motivados por la amargura. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Ya hace un ratito el hermano lo tomaba. En el capítulo 12 nos habla de el amor se hace, versículo 9, 12:9 dice, el amor se hace sin fingimiento. Y la iglesia ha llegado a estar en un estado de fingimiento. Hermanito, hermanita. Sí, hermanos. Dice, sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, no flojos, fervientes, algo que como una espuma, como algo que está brotando, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahí está. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo pienso que así es. Yo pienso que así. No. A mí no me importa tu pensamiento, y que no te debe de importar mi pensamiento. Nos debe de importar qué es lo que piensa Dios. Por eso nos está diciendo, renueva tu forma de pensar. Dice la palabra de Dios aquí. Mire lo que dice el capítulo 12, 1 y 2. Sí, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la forma de pensar que yo tenía, ¿cómo era? Mundana, como la tuya. Pero ahora estamos siendo renovados con la palabra de Dios. Por eso dice, y ahora nos dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No delante de solamente de los hermanos, sino de todos los hombres. ¿Qué dicen los demás de tu iglesia? ¿Qué dicen los demás de tu cristianismo? ¿Qué dicen tus hijos de tu cristianismo? ¿Tus hijas de tu cristianismo? ¿Tus parientes? A ese religioso. Hay una gran diferencia de ser religioso, yo predico en contra de todo eso, a ser una persona que se está santificando para el Señor. Y hay algunos que no disciernen la diferencia. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Por qué? Porque hay veces que ya no está a mi alcance. Bueno, yo puedo amarlos, pero ¿qué si no me aman? ¿Los voy a forzar a que me amen? No, tampoco. En cuanto dependa de mí, yo voy a hacer mi 50%, porque Dios nos hizo personas para socializarnos. Por eso nos dio 2 oídos y una boca para hablar, no solamente para comer, para hablar y para escuchar, oídos para escuchar. El que tenga oídos, oiga. Habla de interactuar unos con otros. Y habla de que, por ejemplo, si es posible, en cuanto dependa de ti, mira, que ni el diablo dé mal testimonio de tu cristianismo, ni del mío. ¿Sí? ¿Sí? Estar en paz con todos los hombres. ¿En qué? En paz. Tranquilo. Iré a cantarles, relax, hermanos, tranquilos. Tampoco no tenemos que esforzarnos tanto, simplemente vivir
a Cristo en nuestras vidas. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso, se fija cómo ahorita que nos daban los anuncios, cómo el Señor prepara, cómo embona. Ahorita que mencionaba el hermano esta porción de la Escritura, les dije, ay, solamente Dios que hace esto. Yo no le dije, dice el versículo. No, tampoco. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Algunos, sin duda, tomaron el camino más fácil y se amargaron y viven de su amargura, y te das cuenta por lo que hablan o cómo hablan. Puede ser un presidente, un padre de familia, una esposa amargada, un hijo rebelde también, un hermano que está mutilando el cuerpo de Cristo. Miren, esto es algo muy serio, hermanos. ¿Sí? Tómelo así bien serio. Si no me entendió nada, entienda esto bien. Dice el Señor, ay de aquel que haga tropezar uno de estos pequeños. Más valía que se amarrara en una soga, en una piedra de molino y arrojarse al río, a lo profundo. ¿Por qué? Porque dice, hay de aquel que divida la iglesia, estar mutilando el cuerpo. La iglesia es Cristo. Mutilar es que le cortan el pie, la mano, un dedo, le mutilaron. Por eso, cuando no hay... Yo tuve la oportunidad, déjeme decirle, de mutilar la iglesia hace mucho, donde yo salí, está lastimado, pero leí esa porción de la Escritura. Hay de aquel que maltrate el cuerpo del Señor. El cuerpo es la iglesia. Y lo entendí. Pude haber comenzado una división y yo me hice para atrás. Mejor salí calladito y por la puerta, pero salí. Pero calladito. No salí, sí, ya no dije nada. Y tuve la oportunidad. ¿Tenía ganas? Sí, tenía muchas ganas. Porque estaba amargado y resentido. Y el Señor trató mi corazón y entendí. Mire, todos los que se salen de una iglesia se salen o porque te moviste del lugar, o porque sales sentido con alguien o por algo. ¿Y saben quiénes sufren las consecuencias? Los hijos. Donde quiera que lo vea, y si no, vea hacia atrás. Si alguien se salió de la iglesia y vea cómo está la vida de sus hijos. Raramente es de que los hijos a veces les dicen, papá, no hagas eso. Apenas estaba entendiendo y ahora te sales tú y sales hablando de la iglesia, pues mejor me quedo acá en el mundo. Y ahí después pagan las consecuencias. Algunos no saben diferenciar de un obstáculo a un reto en su caminar. Algunos tomaron el camino más fácil y solo aman a los que les aman. A este que me cae bien, a este que nada más a este me junto con este, nada más con este. Y estoy en contra de todo eso, hermanos. Ya se los he dicho desde un principio. Vienen visitantes, júntese con él, recíbale. ¿Sí o no? Sí. Porque está grabado, hermano, todo eso. No tengo que ser yo todo el tiempo ahí con el que llegó nuevo. A veces llegaron 2 o 3, de modo de partirme en 3. Ahora, mire lo que algunos tomaron el camino más fácil, solo aman a los que les aman, a los que te dicen lo que tú quieres escuchar. Entiéndase los que te dicen, sí, tú estás bien, tú no estás mal, todos están mal, lero, lero, candelero, chusma, chusma, diría ¿quién? Kiko. ¿En serio? Te pregunto, ¿en serio? ¿Se imaginan que Jesús haya tomado el camino más fácil? Está ahí en Getsemaní, apenas va a orar. No, Señor, vamos a agarrar el camino más fácil. ¿Sabes qué? Ya quítame la vida. ¿Y por qué tengo que sufrir los azotes? ¿Por qué tengo que hacer esto? No, pero nos dio ejemplo. Sufrió por su pueblo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El hecho de que nosotros hagamos nuestro 50% como cristianos, eso tampoco es automático de que vas a recibir el amor de todos los demás. No, tú haz tu parte.
en todas las áreas, y Dios va a hacer lo suyo. Esto tampoco quiere decir que mientras más sufro, estoy más bien con Dios. Tampoco. No quiero que se vaya por ese extremo. No. Un equilibrio, hermanos. Es que dice el pastor que si mientras más sufro se agarra el camino más difícil. No, eso déjelo cuando tenía otra vida, que se iba azotando, ponía pie de frijoles en los zapatos y caminaba una manda. No, eso déjelo atrás. No. Todo con un equilibrio, hermanos. Y mire, les voy a poner un ejemplo en la vida de Sansón. Vamos al libro de Jueces, capítulo 13. Y como se nos ha ido el tiempo, pues voy a narrarlo rápidamente. Dice en el versículo 1, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ándele, ¿por qué? Porque hicieron lo malo. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa mundana, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios determina salvar a su pueblo rebelde de Israel de la mano de los filisteos. Y vemos aquí cómo Dios le dice que Sansón, ya conociendo la historia, Sansón iba a ser nazareo. Nazareo eran aquellas personas que estaban encomendadas al servicio de Dios, no solamente como levita o que fueran levitas, no. Nazareo, una persona que se consagraba. Nazareo quiere decir eso, consagrarse. Se consagraba a Dios. Y eso hablaba de que, dice que desde el vientre no iba a tomar la mamá vino para que no ese bebé gestándose se contaminara de sidra, de vino, que no le iba a pasar navaja por su cabello, porque lo que los distinguía era el cabello largo. También hablaba de que los nazareos no deberían de tocar cosa inmunda, ni sangre, ni inmundos, leprosos, ni nada de eso, porque estaba consagrado a Dios, ¿sí? Vemos más adelante que nace ese niño, crece, y dice la escritura que en el capítulo 14 dice: descendió Sansón, ya un joven, dice, a Timat, y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Mire, aquí vemos cómo Sansón se iba apartando de la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito para su vida, ¿cierto? Ya nos lo dejó claro la escritura. Sin embargo, él estaba tomando su camino más fácil, porque ya tenían la ley donde dice: no te casarás con nosotros, no te unirás a otras naciones. Y como nazareo, como consagrado, más le demandaba la ley, porque estaba siendo consagrado a Dios. Sin embargo, dice la escritura, y versículo 2, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de los de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pues no estás viendo la bocota que tiene ese hijo de Filisteo, cómo habla, cómo miente, cómo dice malas palabras una tras otra. Entiéndase, tiempo presente. Pues no estás viendo cómo se viste esa muchacha. Pues no estás viendo. Y ahí está el padre enseñando. Ahora, tal vez los padres le están dando buen ejemplo, tal vez. Porque tal vez, pues sí, mija, si le subes poquito más y empiezan ahí. Pero atendamos a la posición en la cual tal vez los padres le enseñaron bien, pero cada quien decide.
Yo puedo estar pastoreando, pero cada quien decide. Y no quiere decir que soy el super pastor, que estoy pastoreando bien. No, cometo muchos errores. Y Dios seguirá tratando conmigo. Pero mire lo que dice. Dice, y Sansón respondió a sus padres: tómame esta mujer porque ella me agrada. ¿Qué hubo? Y si tuviera ahí la banda, a mí me gusta esta y mi gusto es, y quién me lo quitará. Y dice la escritura: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora déjenme hacer una aclaración. ¿Quiere decir que Dios le dijo haz lo malo? Y se contradeciría con la palabra escrita o con su mandamiento. Lo que está diciendo es como, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Jacob y Esaú. Dios ya sabía que iba a hacer lo malo Esaú. Por eso dice que desde el vientre de su madre, y a uno lo aborreció y a otro le amó. Dios ya sabía que Sansón iba a hacer lo malo. Y Dios lo permitió. Bueno, es tu decisión. Pero eso no estaba en el mandamiento de Dios. No sé si me explico o lo alcanza a ver. Dios nos dice que amemos a nuestros hermanos. Dios nos da mandamientos y Él jamás se va a contradecir con su palabra, porque Él está obligado, escúchenme bien, está sujeto a su misma palabra. Él no puede ir en contra de su palabra. Ay, pues hoy dijo esto, hoy dijo esto otro. No. Él está sujeto a su palabra. Dice, bueno, hasta aquí llegamos. Y vemos, Dios había propuesto salvar a su pueblo de los filisteos y llamó a Sansón a ser un nazareo, pero él se rebelaba haciendo su voluntad, tomando el camino más fácil, a su manera, complaciendo sus gustos. Después, para no entrar en todo el tema, vemos de que se casó, bueno, tal vez con el dolor de su padre, con el dolor de su madre, de que él haya decidido tomar una filistea. Bueno, pues eres mi hijo y voy a acompañarte el día de tu boda, pero no estoy de acuerdo. Pero como padre, pues estoy ahí, hago acto de presencia. Bueno, resulta de que se casa y allí en la boda dice que vinieron los filisteos y vinieron invitados, y él lanza un reto, un enigma a los invitados. Y bueno, para esto, déjenme, me estoy brincando un poquito. Para esto, cuando él iba de camino, dice que le salió un león joven, y ese león joven pues lo atacó. Dice que venía contra él, pero dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón y lo desmenuzó como alguien desmenuzó un cabrito. Y quiere decir algo pequeño. Y dice que ya de regreso dijo, voy a ir a ver qué es lo que, cómo quedó ese león, y encuentra de que en el vientre del león estaba un panal, tenía miel, y dijo, esto está bueno, y mete la mano ahí. Pero la Biblia dice que como nazareo no debería de tocar animal muerto. ¿Se fija cómo estaba violando el mandamiento de Dios? Entonces tocó animal muerto, él cada vez estaba apartando más de la voluntad de Dios. Vemos que más adelante dice, le dio a sus padres y sus padres no sabían. Aquí es cuando un padre puede contaminar a los demás y los demás no saben. ¿Qué dice? Que creciendo una raíz de amargura, muchos sean contaminados. Después de la boda, habla de que pone ese enigma, y vemos de que, se lo parafraseo rápido, vemos de que el enigma decía, que dice así, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y era un enigma, pues no lo entendían. Hasta que incitaron a la esposa, a la nueva esposa a la esposa de Sansón: dinos, insístele que te diga, porque si no te vamos a matar a ti y a tu padre. Y dice que lloraba todos los días, dime cuál es el enigma, cuál es
la respuesta y se la dijo. Entonces ellos vienen y se la dicen a Sansón, porque bien ese reto había una apuesta en la cual tenían que ser 30 vestiduras para fiesta. Entonces resulta que él dice, si no hubieran provocado a mi esposa, ustedes jamás lo hubieran sabido. Bueno, resulta que él toma venganza. Él toma venganza y dice que mata a 30 filisteos y les trae las ropas. Ahí está, la cuenta saldada está allá. Y dice que se va Sansón. Y después dice, léalo, para que compruebe lo que le estoy diciendo. Lo estoy parafraseando. Y dice que después regresó, después de la siega, y en la siega dice que vino a buscar a su mujer. Quiere decir que no se la llevó. Entonces, pero el padre de esta mujer se la dio a su compañero. Y dice, compañero de Sansón. Y dice que otro compañero, un compañero, hizo a tu amigo. Y dice que cuando regresa Sansón, dice, ¿dónde está mi mujer? Dice, pues se la di a tu amigo. ¿Cómo que se la dice? Y se enoja. Dice que toma 100 zorras. Toma zorras, las amarra de la cola y les amarra es como un metate o algo, y les prende y los suelta sobre los sembradíos y quema todo el sembradío, la siega que estaba ahí. Entonces los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Pues Sansón. Entonces vienen los filisteos, matan a la mujer y al padre. Entonces aquí es donde dice, los filisteos vinieron contra Israel, contra la tribu de Dan, Sansón hizo esto, ustedes van a pagar las consecuencias, vayan y tráiganlo, entréguenlo. Entonces dice la escritura, dice, aquí sí léalo conmigo, dice, entonces Sansón le dijo, capítulo 15, versículo 7, dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Como diciendo, ¿nosotros qué tenemos que ver? Y ellos le respondieron, a prender a Sansón. Hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Versículo 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabéis tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué los provocaste, Sansón? Ellos dominan contra nosotros. Y dijo Sansón, y él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. ¿Qué hizo? Tomó el camino más fácil de la amargura, la venganza. Entonces, él dice, yo les he hecho como ellos me hicieron. Sansón, como muchos, tomaron el camino más fácil de la venganza, motivado por la amargura y el resentimiento, porque mataron a mi esposa. ¿Qué motivaba a regresando a nuestro tiempo, qué motivaba a los manifestantes de hace unas semanas? La amargura, el resentimiento, es que peleaban por sus derechos, por justicia, sin embargo violaban la misma justicia. En verdad será justicia lo que ellos hacían. Entonces, ¿por qué violan la justicia? Cabe la pregunta. Nadie se puede justificar diciendo, es que me hicieron. Y aquí volvemos a lo presente. Tú no puedes decir, es que me hicieron, es que dijeron de mí. Déjame te lo explico. Ningún violador se puede justificar de decir, es que a mí me violaron cuando era niño. Entonces, ¿que te volviste un pedófilo y ahora te justificas porque a ti te hicieron eso? Fíltrelo con la palabra de Dios. Ningún ladrón se puede justificar en decir, es que me robaron y por eso robo.
¿no? Nadie puede justificar el engaño porque fue engañado. Es que me engañaron, es que el pastor me engañó y ya no fuiste a la iglesia, ya desertaste de Cristo. Entonces el pastor te salvó. Ninguno tiene el derecho de contaminar a los demás. ¿Qué decía? Que una raíz de amargura crezca y muchos sean contaminados. Ninguno tiene el derecho de contaminar a los demás, a los hijos e hijas, a los hermanos con la amargura que me consume por dentro, queriendo justificarse diciendo es que yo lo hice como ellos me hicieron. No, fíjate que no. Usted no tiene el derecho. Te voy a decir por qué. Porque tú como cristiano cediste todos tus derechos a Cristo. Ya no te perteneces. Es que me hicieron, ¿y qué? Jesús cedió sus derechos. Dice que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, llevando el vituperio, el sacrificio por nosotros. Él cedió su derecho, se despojó, y es lo que nos enseña que seamos igual que Cristo, despojándome de lo que siento. Y no tengo el derecho de contaminar a los demás, a mis hijos, con la amargura, el resentimiento. No te vayas con eso, no te vayas con eso, no le digas a tu tío, no le saludes. ¿Por qué? Porque me hizo algo. Y ahí están las dinastías entre familias. Una nación contra otra nación. Una nación aquí mismo. Republicanos, demócratas, negros, blancos, amarillos, verdes, chinos, de todo. No tenemos el derecho de contaminar a los demás. Y muchos están contaminando con su... Son dardos. Ponle like y ya le pusiste like, ya te hiciste partícipe, ya te ensuciaste las manos. No se puede acabar la violencia con más violencia. No podemos acabar con la murmuración con más murmuración. Filtre sus palabras y las de los demás, no solamente las suyas, sino la que usted escucha. Fíltrelas. Si son para la buena y necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, como dice la Escritura. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pablo dijo, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Sansón siguió su rebeldía saliendo del propósito de Dios en su vida, dándole rienda suelta a sus pasiones, juntándose con una prostituta llamada Dalila, quien había sido incitada a descubrir el secreto de su fuerza, y lo hizo por plata, por ciclos de plata. Por otro lado, Sansón comienza a juguetear y mintiéndole y bromeando con ella, jugando con fuego y menospreciando lo único sagrado que le quedaba como nazareo, su cabello. ¿No dice la Escritura? Pero en la fiesta, en la boda, bueno, tal vez tomó, porque era la costumbre de los filisteos. Ya vimos que tocó muerto a ese animal. Desobedecía la ley de Dios. Lo único que le quedaba era su cabello, su melena. Tal vez la tenía muy bonita, no sé, era su orgullo, mi melena. Sin embargo, Dios ya se había apartado de él. Su cabello era el símbolo de la fidelidad de Dios, quien al final terminó confesando su secreto. Lo único que le quedaba era su secreto y lo divulgó. A todos, a una sola, sacó lo que traía.
Esa fue su arma. El pez por la boca muere, dicen. Note que Sansón aún tenía fuerza. Ahí en ese momento todavía tenía fuerza. Pero sin Dios. No importa lo que hagamos o cómo lo estemos haciendo, o aún si nos salga bien, pero a lo mejor es sin Dios. ¿Sí, hermanos? Todos sabían que Dios ya se había apartado, todo su pueblo ya sabía que que Sansón ya se había apartado de Dios y que Dios ya se había apartado de él. Pero él no sabía. Hasta se burlaba cuando le decía a Dalila: hazme tejidos así, así, así. Y Sansón, los filisteos, y los reventaba. Se burlaba. No apreciaba la consagración que tenía de parte de Dios. Y recuerde que cada uno de nosotros ya no somos nazareos. Somos nazarenos porque estamos siguiendo a Jesús de Nazaret. Hay una diferencia. Al final vino perdiendo su cabellera, sus ojos y toda su dignidad. La Escritura nos enseña de que cuando vinieron los filisteos lo apresaron porque Dalila le cortó el cabello, y su dignidad, porque perdió todo. Le sacaron los ojos y lo perdió todo. Mire, para concluir, cómo terminó la historia de Sansón. Capítulo 16, versículo 23. Entonces los principales de los filisteos juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en sus corazones, bien borrachos en otras palabras, dijeron: llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. Y muchos, saliéndose de aquí, terminaron como juguetes, porque se burlan: y no que eras cristiano, y no que eras esto, y no que eras aquello. Así, porque Dios ya se había apartado de ellos. Sigue diciendo, dice: entonces Sansón, no terminé, delante de ellos, y se pusieron lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. ¿Me ayudas acá? Sansón sin ojos podía ver siendo ciego, porque él veía ahora con los ojos del corazón. ¿Quién era el único que podía salvarle y fortalecerle en su angustia? Dios, Jehová Dios. Y clamó a Dios. Pero quiero que miren la motivación. ¿Cuál era la motivación? Dice: para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. No porque van en contra de ti, Dios. No porque
creer en tu palabra, no porque están en contra de tu pueblo, tu nación, que la tienen esclavizada, no, por mis dos ojos, por lo que me hicieron. ¿Cuál es tu motivación? ¿Son tus dos ojos? Dios cumplió su propósito en liberar a su pueblo, porque leemos en el versículo 29, dice, así luego Sansón, asió luego Sansón las dos columnas en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató, y al morir fueron muchos más los que había matado durante su vida, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Muchos empezaron su carrera bien. ¿Cómo piensas terminar tu carrera? Amargado, resentido, tomando venganza. Dijo el Señor, mía es la venganza, dice el Señor. ¿De qué serviría que Dios cumpla con su propósito usándote? Miren, Satanás sigue siendo un instrumento de Dios, y está cumpliendo Satanás el propósito para nosotros, permitiendo a veces que venga el devorador, acercándonos, acechándonos ahí. ¿De qué serviría terminar nuestra carrera frustrados, cansados? Hay una diferencia de terminar cansado. Pablo se cansó, pero él dijo, yo he terminado mi carrera con gozo. ¿Cómo piensas terminar tu carrera? ¿Amargado, resentido o con gozo? Sansón tomó el camino más fácil. Yo le rodeo por aquí. Hay atajos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos, pero su fin son de muerte. ¿Cómo terminó Sansón? El propósito de Dios no era de que él hiciera eso, no era de que acabara con los filisteos, pero ¿cómo? Protegiendo a su nación. No tiene que haber más muertes, tal vez, no sé, pero esa no era la intención de Dios. Sin embargo, vemos que aún así, amargado, murió, tomó venganza, pero no fue más que la herramienta de parte de Dios para cumplir el propósito, para acabar con los filisteos. Pero terminó amargado y ciego. ¿Cómo esperas terminar? ¿Con gozo? ¿Con amargura? ¿Ciego espiritualmente? En Romanos 14, del 7 al 8 dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí. Recuerde que somos administradores de Dios, de que ya nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios, porque cedimos nuestros derechos, nuestra vida. Estamos simplemente como managers, estamos dirigiendo nuestra vida, pero le pertenece a Él porque Él la compró. Usted simplemente está administrando lo que Dios está depositando en sus manos: su tiempo, su esposa, sus hijos, su hogar, su trabajo, su tiempo, sus fuerzas. Y usted y yo le vamos a rendir cuentas a Dios. Por eso dice la Escritura: porque ninguno de nosotros vive para sí. Ya vivimos con un propósito, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sansón murió en el propósito de Dios, pero ese no era el plan desde el principio. Dios respetó su decisión. Tú te amargaste, Sansón, pero
pero son las consecuencias de tus malas decisiones. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo aquel que vive en el propósito de Dios muere también con el propósito, con un propósito. Pues si no viviste y moriste en Cristo, simplemente viviste y moriste sin un propósito. Algunos tomaron el camino más fácil de la amargura contra los demás y eso les duele. Eso se puede ver. Porque ¿quién que está amargado está contento? No, por eso está amargado. Y sufre una persona amargada. Una persona amargada contra los demás y eso les duele. Yo lo sé. Tomaron el camino más fácil y solo solo rodearon el obstáculo, pero eso los llevó a desviarse del propósito de Dios. Porque ¿sí sabes por qué Dios te trajo a esa persona que no soportas? ¿Qué vas a hacer? ¿A rodearle? ¿A tomar el camino más fácil? Algunos de ustedes yo los quisiera rodear, pero dice el Señor, no, ámalos, acéptalos. Primero los acepto, ya están aquí, pero he aprendido a amarlos, así como sé que han aprendido a amarme y a perdonarme, y adelánteme la que sigue de todos modos. Porque si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Para que les amemos como Dios nos ha amado. Póngase de pie.